Talentópolis, el futuro del trabajo es hoy. Esta sequía excepcional, estimamos, grosso modo, que es una sequía que tiene un periodo de retorno de 500 años. Mira. O sea, realmente en la última década hemos vivido una sequía excepcional. No tienes que planificar para el promedio del tiempo, tienes que planificar para la peor condición para evitar las fallas. Las fallas que se producen en periodos de sequía, por ejemplo. Entonces, preparémonos para ese futuro, pero un futuro desafiante. Desafiante, no atemorizante. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Organizaciones del Mañana, un podcast de Talentópolis. Soy Andrés Cardemil y los invito a adentrarnos en otra temática apasionante. El invitado de hoy es un experto profesional con una destacada trayectoria, Orlando Acosta Lancelotti. Ha sido gerente de importantes compañías mineras como Doña Inés de Coyahuasi. Ha sido también gerente en Colbún. Hoy día con su propia consultora, especialista en hidrogeología, que es la consultora Gestionare. Con él estuvimos hablando sobre el agua, esta fuente vital para el ser humano y para toda la civilización, y que desde hace ya décadas se ha presentado como un bien muy escaso. Una luz roja tal vez, que se enciende de manera de alerta cada vez más intensa a partir del denominado cambio climático. Pero ¿qué están haciendo los expertos y los profesionales para generar estrategias innovadoras que permitan preservar de la forma adecuada este vital elemento? ¿Es un problema de gestión o de escasez realmente del agua? ¿Se acabará? ¿Se están tomando las medidas necesarias para poder obtenerla y administrarla de mejor forma? ¿Se llegará incluso a conflictos bélicos, como alguien dijo alguna vez en geopolítica, para conseguir este recurso? Con Orlando hablamos principalmente sobre la escasez hídrica y cómo poder gestionar de mejor manera este vital recurso. También hablamos de la variabilidad climática y cómo afecta la disponibilidad de agua. Hablamos también de la hidrogeología como un área de conocimiento y de estudios que se abre a los nuevos profesionales del futuro. Este es un podcast original del canal Talentópolis, que es un medio de comunicación digital naciente que está generando contenido relevante y de calidad. Estamos inspirados en procurar actualizar una audiencia que interactúa en el mundo del trabajo con todas sus derivadas, presentes y futuras. Ahora, vamos al episodio. ¿Es realmente el agua un bien escaso? ¿O más bien existe una administración deficiente de este recurso vital para la existencia humana? Bueno, de ambas cosas hay, ¿ya? Pero quisiera comenzar la respuesta evidenciando lo siguiente, que no mucha gente, creo yo, que tiene conciencia. La mitad del territorio nacional corresponde a una zona semiárida, con zonas semiáridas en la parte central de Chile, variando hacia el árido en el norte e incluso con zonas hiperáridas, donde la disponibilidad natural de agua ha sido y es tremendamente escasa. Entonces, es una realidad que es importante que tomar conciencia. No tenemos una distribución homogénea de la disponibilidad hídrica natural en el país. Eso es bien sabido, pero tal vez la gente no se da cuenta que la mitad del territorio, o sea, donde vive prácticamente más de la mitad de la población de Chile, es una zona desértica. Y esto es así, siempre ha sido así. Y por otro lado, y por esta misma razón, la gestión del recurso hídrico en zonas semiáridas con escasez es desafiante. Es muy desafiante. Total, me imagino. Y por lo tanto requiere mucha planificación. Y claro, pueden haber algunas deficiencias en determinadas cuencas, en determinados suministros. No, y más que desafiante, te diría yo, súper difícil. O sea, hay que tener muchos conocimientos, quizás hay investigación, hay ciencia detrás. Yo no puedo dejar de pensar en eso porque con un desafío tan grande en un país, como estás diciendo tú, semidesértico o desértico en más de la mitad, quizás no con la imagen que en un momento tú me comentabas antes de comenzar esta conversación de la cajita de fósforo con la cordillera nevada, de este también Chile hermoso, pero no es así la realidad. De eso hacerlo tan difícil requiere también conocimiento, requiere know-how, requiere cierta expertise y que de alguna manera de ese modo puede hacerse más abordable, más eficiente. ¿No es así, Orlando? Así es, porque el tema de la disponibilidad, cuando uno habla de la escasez hay que definirla, hay que identificarla. Muchas veces cuando tú miras al país en su promedio, el país no tiene deficiencia. Cuando miras una región en particular, empiezas a encontrar deficiencias de abastecimiento en las regiones del norte. El mayor desafío del recurso hídrico es su variabilidad. La disponibilidad del recurso que utilizamos depende
del tiempo atmosférico, depende del clima y por lo tanto esa variabilidad es la que nos desafía. Y entonces nuestros sistemas de abastecimiento, si los dimensionamos para el promedio del tiempo, la mitad del tiempo van a fallar. Por tanto, son sistemas que tienen que ser redundantes y aguantar aquellos periodos de sequía importantes que el país tiene, como el que estamos, espero, saliendo ahora, en el que los diseños tienen que estar de acuerdo para esos momentos de sequía, no para el promedio del tiempo. Entonces, la variabilidad del clima probablemente es la que impone un mayor desafío en la gestión hídrica en Chile, como ya dije, cuya mitad es desértica, donde en algunas regiones el agua superficial es inexistente. O sea, los que conocemos bien el norte sabemos que hay muchas vastas regiones del territorio nacional donde no hay ríos, o los ríos que hay son efímeros, o son caudales, son pequeños arroyitos. Por lo tanto, en esas zonas, esta variabilidad del clima o la escasez de lluvia, de precipitaciones, se suple con las aguas subterráneas, que son un recurso estratégico para gran parte del territorio norte y centro también de nuestro país. Queremos agradecer a nuestro gran auspiciador, el Hotel DoubleTree by Hilton Santiago Vitacura, que está situado en el corazón del barrio El Golf, a pocos minutos del centro comercial Costanera Center, y ha sido tremendos anfitriones con nosotros, nos han brindado espacios cómodos, muy lindos, excelente gastronomía, para qué decir, y un trato muy amable y acogedor. Los invitamos a seguir al hotel en su cuenta de Instagram @DoubleTree by Hilton Vitacura y en su LinkedIn DoubleTree by Hilton Santiago Vitacura. Claro, estaba pensando que, Chile, no sé si es tan así, pero siempre me han dicho que Chile tiene el desierto más árido del mundo. De hecho, hay hasta escenas de películas cuando quieren homologar al planeta Marte, se han filmado acá en el norte de Chile. Entonces, pero por otro lado está la otra mitad, que es el sur, que tiene ríos, que es verde, que llueve bastante. Entonces, en esa diversidad, yo pensaba, no podrá compartirse un poco como que el sur le convida al norte a algo de agua, o a lo mejor estoy imaginando cosas que no son reales. Alguna vez escuché hablar de la carretera hídrica, o cómo pudiese, pensando en el mundo que estamos viendo, donde la tecnología está, así como había un ducto de gas que venía del otro lado de la cordillera, ¿no podría haber un ducto de agua que contribuya, o eso son inversiones que se alejan de nuestra realidad? Claro, tu pregunta me lleva a la reflexión de, ya que tenemos este clima semiárido y árido, y tienes razón, hay zonas del país que son hiperáridas, donde hiperárido es cuando llueve menos de 50 milímetros por año. ¿Ya? Y tenemos regiones donde por año, en los promedios anuales, escúchame bien Andrés, son de 0,3, 0,5 milímetros por año. ¡Wow! O sea, nosotros tenemos vastas extensiones de territorio en la región de Tarapacá, de Antofagasta, donde es un hiper árido, como no hay otras zonas en el mundo. Entonces, reconociendo eso, la pregunta es, ¿cómo nos abastecemos? ¿A qué fuente echamos manos? ¿Cómo aumentamos la seguridad de suministro hídrico del centro y norte de Chile? Las pautas los protocolos de abastecimiento demandan que primero tienes que usar eficientemente el agua que tienes. Y en este caso, la poca que tienes, utilízala bien. Utilízala eficientemente, no la desperdicies, controla tus pérdidas, no pierdas agua en la conducción, no pierdas agua en la entrega. O sea, aprovecha bien lo que tienes en la cuenca, en tu territorio. A partir de ahí, te preguntas, ya optimicé las aguas que tengo. Las que tengo, no hay otras. Y con la variedad del clima, que a veces voy a tener buenos tiempos y malos tiempos. Y a partir de ahí, ¿cómo incorporo nuevas fuentes? ¿Ya? Pero la lógica es que primero deberías invertir en usar eficientemente las aguas de la propia cuenca. Correcto. Cuando eso lo llevaste al óptimo, o junto con estar llevando eso al óptimo, en paralelo, puedes comenzar a diseñar y a buscar nuevas fuentes hídricas. Y esas fuentes hídricas pueden ser provenientes de la tecnología del agua, como por ejemplo desalación de agua de mar, tratamiento de aguas servidas, o también trasvase de aguas desde otras cuencas, que sería la otra alternativa, o sea, fuentes de tecnología del agua o trasvases de cuencas vecinas. En Chile, por cierto, operan desde hace muchos años una gran cantidad de trasvases intercuencas, generalmente de una cuenca que trasvasa a su cuenca vecina.
La gente no lo sabe, pero hay trasvases que tienen más de 100 años en Chile. Imagínate. Bueno, y el más común, el más conocido por toda la gente que vive en el área metropolitana de Chile, es el trasvase que se hace del Maipo al Mapocho, que es un proyecto que tiene más de 100 años. Imagínate. Pero también existen ideas y proyectos de hacer trasvase de largo alcance. O sea, que tú puedas sacar aguas de alguna cuenca, tomando todos los resguardos que hay que tomar, y llevarlos varios kilómetros hacia el norte, hacia cuencas que son deficitarias. Esa es otra posibilidad que se puede hacer. Muchos países del mundo lo hacen también. No, estaba imaginándome que sería, no sé, fabuloso. A lo mejor no es viable o realista en el corto plazo, pero quizás sería fantástico este trasvase que hay. Pero me quedo con una cosa muy importante que tú estabas diciendo al principio, que es cuidar y saber usar con cuidado, valga la redundancia, con eficiencia, lo que actualmente tenemos en cada cuenca, que sepamos utilizar el agua sin desperdiciarla. Y muchas veces también yo he visto que el agua se desperdicia también en forma natural, vamos a decirlo, a lo mejor corrígeme, Orlando, yo no conozco la materia y por eso estoy tan interesado en conocerla contigo, que mucha agua que está en los ríos finalmente termina en el mar, se va, el agua de lluvia, lo que viene bajando, el fin de la cordillera, y de hace muchos, cientos o quizás miles de años las civilizaciones atajaban el agua con embalses para poder administrarlo, para poder generar regadío, en fin. ¿No será que a lo mejor nos ha faltado esos embalses, bien digo, o realmente eso no se puede hacer porque impacta el paisaje, el clima, afecta el ecosistema? Yo ahí de repente creo que mucha gente tiene esa duda, si realmente qué es lo que debería hacerse. Claro. Mira, incorpora ahora en la conversación un nuevo elemento que es la regulación. La regulación del recurso hídrico. Y me voy a explicar, muy simple. Todo el mundo sabe que en general en Chile llueve en el invierno, digo en general porque en el norte llueve en el verano, en la zona altiplánica, pero en general en Chile llueve en el invierno y las mayores demandas hídricas son en el verano. La agricultura demanda más en el verano, los sectores turísticos demandan más en el verano por la población flotante, pero la oferta aumenta en el invierno, no en el verano. Entonces eso te lleva a la necesidad de regular la disponibilidad hídrica. Naturalmente hay dos regulaciones. La nieve, la cobertura nival, que actúa como un embalse de cabecera en que las lluvias del invierno quedan almacenadas como nieve y luego se van entregando en el deshielo. Te fijas, esa es una regulación natural que nos dan las cuencas. Y la otra regulación natural son los acuíferos. Llueve en el invierno, el agua infiltra y recarga los acuíferos. Y ahí queda almacenada para poder usarla luego en el verano. Esas son dos regulaciones naturales. Sobre esas regulaciones naturales tú puedes incorporar la regulación antrópica, que son los embalses. Y los embalses se usan en el mundo, vamos a decir, algunos miles de años. Hay construcciones antiquísimas en muchas partes del mundo. Son una pieza fundamental del abastecimiento hídrico de los países, porque te permiten, en el fondo, aplanar la oferta y entregarla a la demanda cuando la demanda sube. Chile tiene una proporción de base, digamos, de cierta relevancia, pero en mi opinión todavía hay espacio para en algunas cuencas construir nuevos embalses. Los embalses son un proyecto que evidentemente, como todo proyecto grande, tiene pros y contras. Sí. En cada caso particular, la sociedad tiene que evaluar los pros y los contras de construir un embalse. Los embalses se pueden hacer en las cabeceras, en las partes medias de las cuencas, se pueden hacer embalses más grandes, embalses más pequeños. Cada sociedad a nivel de cuenca, de región, bien asesorada por técnicos, debiera encontrar el encaje de regulación que le sea útil y necesaria para su región, minimizando los impactos que se puedan generar. Y por lo tanto, a veces uno empieza a escuchar como discusiones blanco y negro. Claro. Esto es bueno, esto es malo. Las cosas no son así, Andrés. Las cosas no son siempre blancas, siempre negras. Los embalses son una pieza, nadie lo puede desconocer. Lo que pasa es que hay que diseñarlos bien y, como digo, si hay costos, tomar una consideración social y una decisión social y política de si queremos aceptar esos costos por los beneficios que podemos obtener. Cada sociedad debe encontrar ese equilibrio de decisiones en este tipo de infraestructura hídrica.
Totalmente, y no tan solo me hace sentido, creo que es de sentido común. El progreso de la civilización necesariamente, como todas las cosas, también las transformaciones en la vida requieren de tomar decisiones que implican ventajas y desventajas. Y ese balance, ese análisis de los pros y los contras hay que hacerlo. Para eso me imagino también estarán los estudios de impacto ambiental, que tienen que ver si a lo mejor cambia un paisaje, pero también los beneficios que puede traer aparejado. Si sabemos que además el paisaje también va cambiando en forma natural. Nosotros que somos un país sísmico, imagínate que reclamáramos por el terremoto del año 60 que modificó la geografía en varias zonas del sur de Chile. Y desde ahí estaba preguntándome que con esta cosa tan importante que es el recurso hídrico, el agua, este podcast, Orlando, como tú sabes, se trata sobre el futuro del trabajo, sobre las organizaciones del mañana. Y nos parece que en un país como el nuestro, que tiene estas particularidades, donde además a nivel global se ha estado escuchando, hemos venido hablando de este cambio climático como tal, pero que a ti te escucho de manera muy interesante cuando dices esta variabilidad climática. Las profesiones, los nuevos jóvenes profesionales que están decidiendo estudiar una carrera que tenga campo laboral, que pueda ser también de futuro. En un país como el nuestro no podemos dejar de pensar en algo tan clave y que me parece más tan especialista como la hidrogeología. De pronto no se entiende o no todos entienden cuál es la diferencia, hablando de la hidrogeología con la hidrología, y por qué tú crees que puede ser una especialidad importante para el futuro también de las compañías, de las organizaciones, de nuestra economía y de la sociedad en su conjunto. Bien simple, la hidrogeología es la ciencia que estudia las aguas subterráneas. Y para situar un poco en contexto a la gente ha escuchado mayormente hablar de hidrología. Cuando tú escuchas la palabra hidrología, generalmente uno está hablando de hidrología superficial, generalmente. O sea, la hidrología es la hidrología superficial, estudia los ríos, las fuentes superficiales. Y por otro lado tienes el estudio de la hidrogeología, que estudia las aguas subterráneas. Ambas son parte de un solo ciclo del agua, por supuesto, pero son especialidades. Tú dices, este señor es un hidrólogo, este señor es un hidrogeólogo. El hidrogeólogo es un hidrólogo subterráneo, que su campo de desarrollo está en el estudio de las dinámicas del agua subterránea, los flujos, etcétera, las características, tiempos de residencia, lo que la gente llama las napas, que viene del francés, los acuíferos, podríamos decir más propiamente los acuíferos. Hay gente que dice acuíferos subterráneos, es redundante, pero bueno, no importa, hay que decir acuíferos. Hay gente que habla de embalses subterráneos, yo prefiero hablar de acuíferos, esa es la definición, que por cierto ahora está en la ley. El Código de Agua incluye la definición de acuífero, desde hace 2 años no existía. Se hablaba, el Código de Aguas tenía la palabra acuífero en varias partes de su articulado, pero en ninguna parte lo definía. Y en la reforma de hace un par de años se definió por primera vez la ley chilena qué es un acuífero. Esto te lo cuento como algo anecdótico. No, me encanta, pero estamos aprendiendo todo. Como algo anecdótico. Y entonces, a tu pregunta, la hidrología o la hidrogeología no son títulos que se obtienen por un título de segundo ciclo. La hidrogeología es una especialidad que se obtiene por estudios de tercer ciclo, o sea, doctorado, magíster, máster, posgrado. ¿Ya? Esto en el mundo en general es así, ¿no? Tú no sales de un título universitario de hidrogeólogo o de hidrólogo, lo obtienes por... Entonces las profesiones que llegan a la hidrogeología suelen ser diversas, en general geólogos, ingenieros civiles ambientales, ingenieros agrónomos, ingenieros civiles hidráulicos, ingenieros químicos también. Mira. Son disciplinas que tienen que ver en general con las ciencias de la Tierra, que por estudios de tercer ciclo, especialistas, se especializan como hidrogeólogos. Y dentro de la hidrogeología hay una gran cantidad de ramas. Están los hidrogeólogos que estudian el flujo en régimen saturado, o sea, el acuífero como tal, el flujo del agua subterránea. Hay otros hidrogeólogos que estudian la zona no saturada, que es el área del suelo por donde fluye el agua hasta que alcanza el acuífero. Luego están los que estudian la hidrogeoquímica. ¡Wow! Los que estudian transporte reactivo de solutos en el agua. Los que estudian planificación hidrogeológica para la explotación correcta de los acuíferos. Hay muchas dimensiones. Es un área muy interesante que afortunadamente Chile en los últimos 20 años se ha desarrollado en el país, ya sea por
porque se están dando estudios dentro del país o porque muchos chilenos han salido en las últimas 2 décadas a formarse al extranjero y han vuelto formados a desempeñarse en el país. Y hoy día podemos decir con satisfacción, que hay una masa crítica de hidrogeólogos en Chile considerable que contribuye al desarrollo del país, que contribuye a lograr abastecimientos hídricos seguros para la población, para las empresas que requieren agua y por tanto que le da una certeza hídrica al país como su conjunto. Yo creo que tal vez como gremio de hidrogeólogos faltaría hacer más difusión de la importancia de esta profesión para que las nuevas generaciones la distingan, la consideren como un target profesional y vayan hacia esa disciplina porque tiene mucho campo laboral, eso te lo garantizo. Totalmente, de hecho no me imagino que alguien que está vinculado a esta área de actividad, a este conocimiento, en un país como Chile precisamente, el campo laboral debe estar hoy día demandando profesionales que no lo hay. Y ahí estaba pensando también en la educación técnico-profesional. Si bien es una formación de tercer ciclo, como dices tú, de posgrados, como ya teniendo una base previa, también necesitamos, y lo hemos visto acá en este programa, hablando con el tema de técnico-profesional, que Chile también necesita carreras a veces más cortas. A lo mejor en ese de tercer ciclo no es una profesión que requiera, pero sí tantos roles, funciones que hay que hacer, sobre todo en lo hidrogeológico, que estoy aprendiendo aquí contigo, que es subterráneo, que hay a lo mejor hay recursos que a lo mejor pensamos que estamos secos y no, y hay ríos, hay acuíferos, como decías tú, que requiere también una decisión quizás más de Estado, de los gobiernos y de la regulación de la ley, como un poco lo que te escucho ahora, para fortalecerlo, para potenciarlo, porque si hay algo que es fundamental y es vital, es el agua. O sea, sin agua tendríamos que mudarnos de planeta. Sí, así es. Mira, hay necesidad de profesionales en diferentes ámbitos de la hidrogeología y en carreras técnicas, por supuesto que también. Por supuesto que también hay mucho trabajo de terreno vinculado a estudios hidrogeológicos que requieren una amplia gama de conocimiento. Está pensando en perforación, por ejemplo, Claro, el sondaje, que hay que conocer, la diamantina. Exactamente, el hidrogeólogo puede trabajar con un técnico de hidrogeólogo, los muestreos químicos también, un técnico de hidrogeoquímico. Hay mucho procedimiento de muestreo que no requiere un título profesional de 5 años. No tiene por qué. Claro. Hay espacio para carreras de, no sé, por decirte algo, 3 años perfectamente, con títulos técnicos, que son demandadas y que a veces no las encuentras en el mercado nacional todavía. Y por tanto hay espacio también ahí. Totalmente. De hecho, vemos los países desarrollados, en Europa, Alemania, que han forjado también cada vez más su desarrollo en carreras que son más cortas, más específicas, donde se busca la especialidad. Y desde ese punto de vista, o sea, deben haber muchas funciones, roles que se requieren hacer y que quizás muchos jóvenes también que están buscando una profesión larga, de largo aliento, después se produce lo que hemos conversado, que también se llama la cesantía ilustrada. Claro. Cuando realmente hay equipos que requieren operación mecánica, electromecánica, en fin. Y Chile, que es un país minero, por excelencia, siempre lo hemos dicho, en todo este tema, incorporar el agua también, que además ayuda a producir a la minería, sin duda me parece que debiera ser un factor estratégico, crucial, que pudiese también ayudar y contribuir al desarrollo del país y de la economía. Sí, yo creo que hay muchos programas actualmente en curso, programas de estudio ya sea técnicos o superiores, que también yo creo que tienen el espacio para incorporar en sus currículum aspectos de hidrogeología. Voy a decir aspectos, sí. Incluso podría ser un ramo, derechamente, una asignatura de hidrogeología, porque te encuentras con algunos profesionales que salen al mundo laboral y que realmente saben muy poquito de hidrogeología, o nada, derechamente, porque nunca lo han visto. Claro. Por ejemplo, no sé, pienso en los ingenieros agrónomos, por ejemplo. ¿Ya? Un ingeniero agrónomo estudia la relación clima, planta, suelo, todo lo que está por sobre el acuífero. Y estudia el buen uso del agua de riego. Pero ¿de dónde viene esa agua?
cómo llegó a su sistema de riego si es que viene de un pozo, cómo se comporta un pozo, cómo se hace una prueba de bombeo de un pozo, cómo se mide la calidad del agua. Hay una serie de matices hidrogeológicos que se podrían incorporar en carreras que no necesariamente luego vayan a desarrollarse específicamente en hidrogeología, pero que tener esos conocimientos en su currículum les ayudaría, los fortalecería como profesionales. Total. Pienso en agronomía, pienso en Ingeniería forestal. forestal, que haya una noción, porque luego lo que uno empieza a encontrar en la vida laboral real, digamos, es que generalmente los equipos que resuelven problemas, en políticas públicas, en compañías mineras, en fin, en empresas en general, provienen de varias disciplinas. Y a veces te encuentras que no hay un lenguaje común. Claro. Y eso complica la interacción entre profesionales. Por lo tanto, sería bueno que hubiese un parámetro común en ciertos conocimientos hidrogeológicos que luego ayudarían cuando un grupo de profesionales estén planificando un sistema de abastecimiento hídrico. No, claro, imagínate tú que en algo que es tan... no me canso de repetirlo, que es vital. O sea, imagínate los alimentos, la agricultura, pero también la energía que se requiere en los procesos industriales para generar, o sea, requieren, sin lugar a dudas, de que este recurso, a veces no tan bien administrado, que tenga las regulaciones adecuadas, el tema de los derechos de agua, el código de agua. ¿Qué pasa si alguien hace un pozo profundo en su casa, encuentra agua, tiene derecho a usarla o no? En fin. Y en esta búsqueda que vemos y donde se ha reiterado esto del cambio, en estos ciclos de la variabilidad climática que dices tú, últimamente hemos visto este invierno, ya al menos en Chile, una cantidad de lluvia y de aguas que no veíamos hace mucho rato. Uh-huh. Y yo me preguntaba, ¿se terminó la sequía con esto? ¿Se está terminando? Esto que se hablaba que había una sequía que a lo mejor no se veía hace 200 años o 500 años. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Realmente estamos en una sequía muy profunda, más allá de lo desértico que dijiste que era Chile? ¿Y eso puede revertirse? ¿Esto ha pasado antes? ¿Qué dicen los estudios al respecto? Este es un tema apasionante, Andrés. El tema del cambio climático, de la variabilidad climática, es un tema apasionante. Yo soy un estudioso del paleoclima. En muchos de nuestros trabajos tenemos que estudiar el paleoclima, porque tú sabes la famosa frase, si tú quieres intentar predecir el futuro, tienes que haber estudiado el pasado. Claro. Esto es una lógica. Por lo tanto, si tú quieres entender cómo va a ir el clima hacia adelante, tienes que mirar cómo estuvo el clima en el pasado. Y no digo hace 5 años, digo hace miles de años. Y nosotros hemos desarrollado harto trabajo estudiando paleoclima, sobre todo en el norte de Chile. Así que hay una gran cantidad de estudios, hay mucha literatura al respecto que nos permite saber más o menos cómo ha cambiado el clima en Chile en los últimos 20.000, 30.000 años, que suena o sea, de la última glaciar, que suena mucho, pero es que hay que estudiarlo así para poder entenderlo. Porque para entender el clima hay que tener perspectiva histórica. Hay que tener una serie temporal amplia para entender en qué fase tú estás en este momento de una serie de largo plazo. Y en simple, el clima actual, hay una serie de registros, no quiero ser muy técnico, pero voy a dar algunos datos. Hay registros de polen, hay registros de anillos de árboles antiguos, milenarios, que tenemos en el norte, en algunas cuencas del norte. Registros de paleolagos, de fondos de paleolagos que ya están secos, que nos permiten saber cómo fue el clima, cómo ha variado en los últimos miles de años. Y lo que sabemos hoy día es que el clima actual se fijó más o menos hace unos 3.000 años. O sea, el clima, tuvimos épocas muy lluviosas antiguamente. En el norte chileno hubo grandes lagos, donde hoy día hay salares, hubo grandes lagos, los que llamamos paleolagos. Sí. Y el clima hace unos 10.000 años comenzó a variar, y hay una serie de ventanas climáticas más húmedas y más secas, ¿ya? Pero hace 3.000 años llegamos al clima actual. Hay que diferenciar entre lo que es clima y tiempo atmosférico, sí, ¿no? Correcto. El tiempo es lo que está, el tiempo atmosférico es lo que está ocurriendo en las últimas 2 semanas, meses. Ese es el tiempo. Claro. El clima se mide en periodos mucho más largos. Y dentro del clima actual, que como digo es el mismo más o menos hace 3.000 años, lo que sabemos es que en Chile tenemos un ciclo centenario de más o menos 200 a 300 años, entre máximos y mínimos climáticos. Ya. Y luego de esos ciclos centenarios tienen los ciclos decadales,
que son los que vemos nosotros los seres humanos en nuestra escala temporal, los ciclos decadales, las cosas que pasan en un término de 50, 60 años, que es lo que alcanzamos a ver y tener recuerdo. Y entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que la sequía, que esperemos que esté terminando realmente ahora, es una sequía extraordinaria. No hay registros de ella, pero no es mucho decir, porque los registros que tenemos parten en el año 60, 40. En general, no en el 1800. hay una estación antigua, una que además luego la ciudad se la ha tragado, digamos. Entonces hay que mirarla con cuidado, porque esa ciudad antes estaba en campo y hoy día está rodeada de asfalto, de cemento. Entonces hay que tener cuidado cómo se interpreta esa estación, por cierto. Y por lo tanto, esta sequía excepcional, estimamos, grosso modo, que es una sequía que tiene un periodo de retorno de 500 años. Mira. O sea, realmente en la última década hemos vivido una sequía excepcional. Que se da cada 500 años. Cada 500 años. Chuta. Estamos hablando de 12, 14 años continuos de sequía. Lo mayor que se había registrado fue en la década del 50 y habían sido 7 años consecutivos. Estos fueron el doble. Y está dentro del patrón decadal de variación, que es un patrón decadal de más o menos 7 a 12 años, para decirlo en simple. 10 años buenos, 10 años malos, 10 años buenos, 10 años malos. Claro. Y estamos terminando un periodo largo y lo que esperamos, lo que creemos, esto no se puede saber, el clima no se puede predecir, es que en los próximos 10 años, en la década que está corriendo ahora, sea una década mejor que la anterior. Más normal, como la que nosotros veíamos cuando chicos, en los años 80, veíamos no sé. Exactamente. Mira, eso me permite decir algo bien interesante. Esa postal que estuvimos hablando antes de iniciar. De la caja de fósforo. Esa de la caja de fósforo. Esa postal de Chile con su cordillera nevada. El tiempo que tuvimos en los años 70 y 80 fueron 2 décadas muy buenas, de mucha precipitación, en que lo común era ver esa postal. Claro. Santiago con su cordillera nevada fantástica detrás. Pero si tú miras la serie que ya tenemos, que es como de 80 años por lo menos, se ve súper claro que la década 70 y 80 fueron años muy lluviosos, pero que no representaban el promedio del tiempo, no representaban el promedio de la hidrología de esta zona. Pero, por las circunstancias del desarrollo del país, precisamente en los finales de los 80 y al comienzo de los años 90 se pidieron, porque el país estaba progresando, muchos derechos de agua. El país, en los años 90, todos sabemos, ¿no? Inició un periodo de crecimiento económico muy importante, el crecimiento económico demandó agua, se pidieron muchos derechos de agua porque había crecimiento, pues, de las ciudades, de las industrias, y la hidrología con la que se evaluaron las disponibilidades hídricas para otorgar esos derechos de agua estaban muy influidas por las estadísticas de la década del 70 y la década del 80, que fueron 20 años muy buenos. Claro, de mucha agua. Pero que no miraban la ventana completa. Por lo tanto, sin entrar en aspectos muy técnicos, la comprensión de la variabilidad climática es clave en la planificación de los abastecimientos hídricos. No tienes que planificar para el promedio del tiempo, tienes que planificar para la peor condición para evitar las fallas que se producen en periodos de sequía, por ejemplo. Y en ese sentido, entonces, pudiéramos pensar o quizás concluir que hemos resistido esta sequía, que no se veía a lo mejor hace 500 años, porque estamos vivos, porque de alguna manera, si bien ha sido muy duro, muy, muy tremendo a lo mejor, pero ahí está todavía la agricultura funcionando, se han adaptado a lo mejor ciertas parras de uva a escasez hídrica, en fin, pero hemos sobrevivido. Si durante tantos años tuvimos abundancia, algo así también tú me comentaste, que si resistimos, pese a que estuvo muy estresado, hay esperanza, hay una esperanza para adelante, para lo que viene y que quizás llegó la hora de empezar a gestionar de mejor forma también este recurso vital. Sí, Andrés, yo soy optimista por filosofía, realista, pero optimista. Yo no puedo dejar de ver el vaso medio lleno, porque si consideramos que esta sequía fue excepcionalísima, se pasa cada 500 años, digamos a unos cientos de años, da lo mismo, sean 500 o 400. Ya. Hoy día somos 20 millones de habitantes. Soportamos el país como país,
soportó 14 años de sequía ininterrumpida. Y no hubo ninguna gran capital, ninguna gran ciudad que tuviese abastecimiento restringido hídrico, que tuviese corte de suministro, que tuviese racionamiento. Se estuvo cerca. Santiago y Valparaíso estuvieron muy cerca de entrar en racionamiento, pero no entraron en racionamiento. No es que no haya habido perjuicios estos 14 años. No. Han habido pérdidas, pero soportamos bastante bien esta sequía para considerar que era tan excepcional. Claro. Ahora, ¿que no hay que hacer nada? No. ¿Que no hay que mejorar? No, hay mucho que mejorar. Pero no hay que dejar de mirar el vaso medio lleno. Chile fue un país que consiguió, por ejemplo, el abastecimiento hídrico de agua potable para su ciudadanía en los años 90. O sea, muchísimo antes que muchos otros países del área. En Chile el agua potable es segura, está en todas las ciudades, el saneamiento igualmente. Por lo tanto, yo no me sumo a ciertas corrientes un poco neomalthusianas de que todo está mal y la flagelación. ¿No? Yo no adhiero a esa línea filosófica. Nosotros creo que como profesionales tenemos la obligación de encontrar soluciones plausibles, técnicamente y económicamente, aplicables y sobre todo que sean de la talla del desafío del problema. ¿A dónde apunto con esta frase? Que hay muchas formas de abastecimiento hídrico posible, pero tienen que estar dimensionadas para la necesidad. Hay soluciones que son pequeñitas y que no dan cuenta de la necesidad. Entonces hay que hacer el match entre la cantidad de agua que te aporta una solución y la demanda. Hay soluciones pequeñitas que no son la solución para la gran necesidad, para la gran demanda que hay en alguna zona. Y remato la respuesta con esto. Es que, claro, en 14 años tuvimos problemas. ¿Hubo problemas dónde? Y esto hay que pensarlo para el diagnóstico, para la solución, para la siguiente sequía, que vendrá. Sí. Espero que no como la anterior, como esta, sí, pero vendrá. ¿Dónde hubo problemas? Hubo problemas en el abastecimiento hídrico de agua potable en las zonas rurales. Hubo una gran cantidad de sistemas de abastecimiento rural, los APR, que antes se llamaban APR, que fallaron. Hubo fallas en muchos sectores del país. No solo en el norte desértico que hemos descrito acá en esta conversación, sino también en el sur, donde tú haces un hoyo y a los 2 metros hay agua. Claro. Mi opinión técnica de lo que hemos podido analizar es que no hay ninguna razón, aún en esta sequía, para que hayan razón natural, natural, para que en el sur hayan fallado abastecimientos hídricos de agua potable rural. Probablemente ahí lo que hubo fueron diseños inapropiados, para decirlo de una manera suave. No se diseñaron sistemas de abastecimiento rurales con la robustez necesaria para aguantar la sequía. Y entonces ahí la invitación es que diseñemos sistemas en el mundo rural robustos, porque el habitante del mundo rural tiene el mismo derecho a tener agua potable que el que tenemos nosotros los que vivimos en las ciudades. Totalmente. Y ahí hay un gran espacio para la mejora de la política pública, pero no solamente para la política pública en el papel, sino también en el músculo, es decir, para que los servicios a cargo de estas materias tengan los medios necesarios para diseñar y construir sistemas de abastecimiento robustos en el mundo rural. Bueno, exactamente, ¿no? Y en esa búsqueda de equilibrio yo creo que es clave que también existan los profesionales, reitero, los expertos, como tú mismo, Orlando, que tienes tu consultora, Gestionare, como comentamos al principio, y que requieren también ayudar a las empresas, a las organizaciones que justamente también hagan su trabajo y a la vez también a la normativa, a la regulación, al país. Bueno, el tiempo vuela, siempre me pasa lo mismo, lo digo, esta conversación a mí me ha encantado porque además he aprendido un montón, siento que hay tanto desconocimiento de una cosa que es tan importante que a mí me pareció no tan solo relevante y un aporte también para toda nuestra audiencia y nuestra comunidad aprender más sobre profesiones y actividades que al menos nosotros consideramos que son totalmente, no tan solo de presente, sino que también del futuro. Así que, Orlando, no sé si en un minuto tú puedas quizás dejarle un mensaje a nuestra audiencia, a la gente, respecto de cómo enfrentar de mejor forma este enorme desafío que es el poder tener
de mejor manera, administrar de mejor manera el recurso hídrico, el agua, que es vital, también pensando en un futuro de las organizaciones y, por qué no decirlo, también de la humanidad y de la sociedad en su conjunto, que sea gestionado de mejor manera con este recurso estratégico, clave, y que en Chile ya hemos visto cómo tiene esta variabilidad de disponibilidad también. Bueno, una reflexión final, son tantos ámbitos los que uno podría reflexionar, pero ante tu invitación, decir algunas cosas tal vez un poco sueltas, pero trataré de abordarlas brevemente. El abastecimiento hídrico requiere planificación anticipada, requiere un timing previo suficiente para poder llegar a tiempo, si no vas desfasado. Por tanto, planificación previa, con apoyo técnico, importante en todas las dimensiones del proyecto. Requiere inversión. No, el agua, como decía un aviso de una empresa hace unos años que vi en Europa, el agua potable no cae del cielo. Del cielo cae solo agua. Pero el agua que tú te sale en la llave cuando la abres, o que le sale a la empresa cuando abres su válvula, esa agua, para que llegara ahí, hay mucho trabajo para que llegue ahí. Lo que cae es lluvia. Claro. Y cae, ya te dije, en el invierno, no en el verano cuando tú la demandas más. Claro. Todo eso requiere planificación, infraestructura. Invitar también a los tomadores de decisiones del mundo público-privado a tomar conciencia de que muchas veces tus decisiones de planificación e de inversión, sus logros no los vas a ver tú, porque son de largo aliento. No importa, igualmente hay que echar a andar estas inversiones, estos proyectos, aunque luego finalmente las cintas se corten unos años más, porque de otra manera van a pasar las décadas, nos va a llegar la siguiente sequía y no tendremos las inversiones desarrolladas. A los profesionales jóvenes o a los futuros profesionales que se interesen por el agua, el agua está en el futuro del país. Este país desértico, como describimos, en toda su mitad centro, norte y norte, está obligado a gestionar bien sus recursos, que siempre van a ser escasos. En una zona donde además tenemos grandes yacimientos minerales, territorios con potenciales agrícolas fantásticos, con climas fantásticos para hacer agricultura fuera de temporada, para hacer agricultura de primores, esperando que alguien los pueda cultivar. Grandes extensiones. Para poder cultivarlos tenemos que tener agua. Veamos cómo podemos tener agua en el norte chileno. En fin, Andrés, podríamos desarrollar muchas temáticas, pero invitar entonces a los tomadores de decisiones a planificar con tiempo, a asesorarse técnicamente para tener buenos proyectos en el futuro, a los jóvenes a estudiar esto, ya sea de segundo ciclo o tercer ciclo, porque la demanda en este rubro va a continuar, porque cada vez vamos a ser más chilenos, cada vez vamos a tener ciudades más grandes, vamos a tener más necesidad de abastecimiento hídrico y el agua va a ser más o menos la misma, con intercalaciones de años secos. Sí. Entonces preparémonos para ese futuro, pero un futuro desafiante, Claro. Desafiante, no atemorizante. Totalmente. Y yo quisiera dejar esa última frase. No nos atemoricemos por el futuro hídrico del país. Desafiémonos con él y planifiquemos y actuemos en consecuencia con ese desafío, pero sin temor, porque este país ha demostrado que aguantó bien esta sequía y estoy seguro que va a aguantar aún mejor la que venga. Totalmente, y no tan solo Chile, sino que también otros países de América Latina, y no tengamos que ir a buscar agua quizás a otros planetas en el futuro, sino que aprovechemos lo que tenemos acá. Orlando, bueno, muchas gracias por tu visita, por tu tiempo, por tus enseñanzas. Creo que ha sido de gran utilidad y estoy seguro que a más de alguien le va a servir. Es importante que las empresas y las autoridades escuchen también esto. Y bueno, también decirles a todos ustedes gracias por quedarse hasta el final. Si les gustó este episodio, los invito a que nos regalen un like. Si no te has suscrito al canal, ya llegó hora de hacerlo. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios en este podcast. Estamos creciendo, estamos ampliando la comunidad. Y no te olvides que estamos en YouTube, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast también. Y acá en Talentópolis siempre vamos a estar disponibles para escuchar, leer sus comentarios para que podamos enriquecer este contenido, que no tengo ninguna duda que va a contribuir y está intentando hacerlo para un mejor futuro
del trabajo, de las organizaciones, del mañana, porque ese futuro es hoy día mismo. Así que hasta la próxima. Queremos agradecer a nuestro gran auspiciador, el Hotel DoubleTree by Hilton Santiago Vitacura, que está situado en el corazón del barrio El Golf, a pocos minutos del centro comercial Costanera Center, y ha sido tremendos anfitriones con nosotros. Nos han brindado espacios cómodos, muy lindos, excelente gastronomía, para qué decir, y un trato muy amable y acogedor. Los invitamos a seguir al hotel en su cuenta de Instagram @DoubleTree by Hilton Vitacura y en su LinkedIn DoubleTree by Hilton Santiago Vitacura. Talentópolis, el futuro del trabajo es hoy.